leer Romanos capítulo 14, desde el versículo 1, hermanos. Romanos capítulo 14, versículo 1, ¿no? Amén, hermano. Vamos a leer el primer versículo todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sus opiniones. Amén. Hermanos, esta es palabra de nuestro Dios, hermano. Y lo que nos empieza a decir la palabra de nuestro Dios, que dice que hay débiles en la fe. Amén. Hay quienes son fuertes en la fe y hay quienes son débiles. Esto, hermano, no significa que débil en la fe es el que no cree en Dios o que cree poquito, sino que aquí nos está hablando de que hay débiles en la fe, dice, pero que se les resulta un poco más difícil creer en lo que la palabra enseña, ¿no? Es como cuando yo explicaba, hermanos, sobre la Trinidad y sobre la unicidad entre los que creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, que no es un Dios que se ha manifestado en tres maneras, sino que es un Dios que ha sido manifestado en tres personas diferentes, ¿saben? Que el Hijo es el Hijo, que el Padre es el Padre, que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, y cada uno está haciendo una labor, ¿amén? No como hay, bueno, la enseñanza de la unicidad es la de que el Padre a veces la hace de Hijo y a veces la hace de Espíritu Santo. Pero si lo hiciera que el Padre está allá arriba y a veces baja acá y después como que la palabra de Dios tendría tropiezo, ¿ven? Como cuando Jesús le ora a su Padre, le dice, Padre, por favor pasa de mí esta copa. Si él fuera el Padre, él haría lo que él quisiera. Mas sin embargo vemos que se sometía bajo la voluntad de Dios, amén. Esas son palabras, hermanos, que es lo que está tratando de decir la palabra de nuestro Dios. Que hay cosas que nos resultan muy difíciles de creer. Y hay unos que tal vez uno ha sido un poco más débiles de la fe, que por más que nosotros vemos que está en la Biblia, no queremos creer, no queremos. Y es lo que el Señor nos está hablando acá. Y en primera de Corintios, no lo busquen, hermanos, el apóstol Pablo pone otro ejemplo. Yo, hermanos, he visto también que hay un debate sobre, hermano, yo no tengo en cuenta de nada de eso. Además, hasta a mí la palabra de Dios me dice que yo no juzgue. Además, eso es lo que se trata de la palabra de nuestro Dios. Que nosotros no estemos juzgando sobre las opiniones que no tiene nada de malo, hermano. Y uno de los ejemplos que da el apóstol Pablo allá en Corintios es sobre el velo, ¿verdad? Lo que se ponen en su cabello las mujeres, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, hermano, dijo así, ¿por qué hay opiniones que el velo es bueno, que el velo es malo, que se tiene que poner, que no se tiene que poner? Ya después el apóstol Pablo dice, no debemos estar llegando a esto, pero lo voy a explicar, dice. Y luego dice el apóstol Pablo, ¿saben qué? Digo así, el velo natural, ¿cuál es? Digo, ¿cuál es el velo natural que tiene dado Dios al hombre? O a la mujer, que diga. Y no, Pablo enseña que dice, es el cabello natural, ¿verdad? El cabello de la mujer es el velo, ¿verdad? Ya después Pablo dice así, ¿saben qué? Pero poniéndote el velo, no poniéndote el velo, no te vas a ser santo ni más salvo, dice. Y después dijo, sí, Pablo, nuestra iglesia, dice, la iglesia de Dios no acostumbra a poner velo, dice. Pero si alguno quiere ser contencioso, dice, si alguno quiere ponerse velo, que se lo ponga, dice. No hay pecado, dice, ¿verdad? El que se lo pone para Dios. Y el que no lo pone, igual no lo pone para Dios. Entonces lo que están haciendo ellos, lo están haciendo para Dios. Pero lo que Pablo estaba diciendo, que nosotros no contengamos en cosas, en detalles que no nos va a llevar a algo bueno, no nos va a edificar, al contrario, sino que va a empezar a haber contienda o a haber discusiones que no deben haber. Y no solamente eso, sino que acá en el libro de Romanos, otra vez empieza a hablar el apóstol Pablo y empieza a decir otro ejemplo. Y el ejemplo era de que habían unos que estaban diciendo, es que comer puerco es pecado. Y habían unos que decían, no, comer puerco no es pecado. Y habían unos que, yo les voy a hacer la pregunta, hermano, ¿comer puerco es pecado o no es pecado? No es pecado. Si nosotros nos llegamos a comer un camellito, ¿es pecado o no es pecado? No es pecado, ¿verdad? Pero como que no se escucha bien, ¿verdad? Pero como que no nos... Pero hay en partes que sí. Y en partes del mundo sí se lo comen, hermano. Hermano, no borre ahí donde estamos. Déjenlo marcado ahí en Romanos, porque ahí vamos a estar viendo
Pero vamos a buscar rápidamente allá en Levítico capítulo 11. A ver. En Levítico capítulo 11, versículo 1. A ver. Levítico. Esos son los primeros libros que hay en la Biblia. Si no me equivoco, es el tercero. Génesis, Éxodo. Es los primeros libros que están en la Biblia. En el Antiguo Testamento. Está Génesis, Éxodo, si no me equivoco, Levítico y Números. ¿Sabes? Si me equivoco, tengo que estudiar más porque... ¿No vean? Levítico capítulo 11, versículo 1. ¿Verdad? Y vamos a ver por qué había ese problema de que unos decían, no, es que comer puerco es pecado, y el otro decía, no, es que ya no es pecado, es que sí se puede hacer esto, no, y el otro decía que no, y empezaba a haber un pleito, hermanos, en las iglesias. Y es lo que el apóstol Pablo, él no quería que esté pasando. Dice, pero ¿por qué siguen otra vez discusiones? Cosas que no edifican, ¿a ver? ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, hermanos. Y dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, habla a los hijos de Israel y diles, estos animales que comeréis de entre nosotros, los animales que hay en la tierra, dice, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis, dice. Pero de los que rumian o los que tienen pezuña, no comeréis de estos. El camello, porque rumia, pero tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, lo tendréis, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. En el versículo 7, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo, los tendrás por inmundos. Estos comeréis. Todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así como todo lo que se mueve, toda cosa viviente que está en las aguas, la tendréis por abominación. Hasta ahí, hermanos. Ahorita sí vamos a regresar en Romanos. Y ahí, hermanos, vemos que el Señor era tan santo que el Señor prohibía comer el puerco, hermano. Y ahorita nosotros comemos el puerco, hermano. Si yo le dijera, vamos a suponer a la hermana Romanita, yo leí en la Biblia, allá en el libro de Levítico, que no se puede comer puerco. Y la hermana va a decir, oh no, hermano Manuel, pero si ya no es pecado. No, hermana, es que yo creo que aún sigue siendo pecado. Y tampoco podemos comer el conejo, porque es inmundo. Además, ni siquiera lo puedo tocar cuando se murió, porque es inmundo, el Señor me manda. Y esto, hermanos, es algo que la gente en la antigüedad, ellos creían en la palabra de Dios, y está bien, hermano. Pero después, ¿por qué nosotros sabemos que ahora el Señor todo lo ha limpiado? Ustedes creen o saben que está en la Biblia algo de eso. Porque ahorita la Biblia nos enseñó que comer puerco es pecado. Pero ¿por qué no es pecado ahorita? ¿Alguien tiene la idea por qué Dios cambió? Porque Jesús, cuando vino Jesús, ya lo purificó todo. Amén. Así es, hermano. Así, mejor dicho, sería de que cuando Jesucristo murió, limpió el mundo, ¿verdad? Y como a los judíos se les tenía dado esto. Dice que un día Pedro estaba ayunando en una azotea y que dice que vio un lienzo. Vamos a suponer que era como un mantel. ¿Mantel? ¿Cómo se llama? Mantel. Y con todos los animales del mundo. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Si tienes hambre, mate y come, dijo. Y dijo Pedro, no, porque tú me tienes prohibido, de eso es inmundo. Y el Señor como que se enoja, le dice, ¿sabes qué? No llames inmundo lo que yo ya limpié, dijo, ¿verdad? Lo limpió con la sangre de su Hijo. Y entonces ahí nos vemos que para nosotros ahorita ya lo entendemos mejor. Y nosotros ya no es pecado comer esos animales. Mas sin embargo ellos, acá en el libro de los Romanos, los hermanos que estaban en la iglesia, ellos sí tenían ese problema. Ahorita nosotros decimos, es que si la mujer usa esto de pantalón, es pecado. Nosotros creemos que si la mujer usa pantalón es pecado. Pero ¿en qué parte de la Biblia nos habla de que el pantalón es pecado? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que la mujer vista decorosa, honradamente, va? Ya veo que hay un pantalón que parece a veces como falda, que está ancho. Si una mujer se lo pone, nosotros como cristianos, lo que dice la palabra de Dios que no hagamos es lo que nosotros hacemos. Y juzgamos y decimos, no, es que esa
hermana tiene pantalón, es pecado. Y empezamos a juzgar y no nos damos cuenta que nos estamos condenando. Pero lo que nos manda la palabra de nuestro Dios es vestir decorosamente, ¿va? ¿De qué sirve ponerse una falda larga si está bien apretada? O si tiene una cortadura desde acá. ¿Acaso será que eso lo hace más santo? ¿O solamente nos engañamos, ¿va? Antes, hermanos, no tiene que ver con el tema, hermanos, pero antes, ¿saben cómo se diferenciaba entre, ¿cómo se llama?, la túnica de un hombre y la túnica de una mujer? Porque eran vestidos, así le llamaba la palabra de Dios, eran vestidos. Pero había vestido del hombre y vestido de mujer. ¿Saben cómo se diferenciaban? Su costura. La costura, ¿va? El de la mujer, si no me equivoco, tenía costura. Y del hombre no tenía costura. Era el único que lo diferenciaba. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que, cómo lo debemos diferenciar? En la costura igual también, ¿va? La mujer como que se le marca tal vez su cadera, y el hombre no se va a poner, como se llama, un pantalón hasta acá en su tuch, como lo hacen. Y no, ¿verdad, hermano? No se vería bien. Hasta los pantalones esos de, como había un pastor que decía piticudos, que están bien apretaditos, ¿verdad? Va a decir, oye, pero no se ve muy varonil ese pantalón. Entonces, no el pantalón lo hace santo, ni el pantalón hace pecado a una mujer, sino en la forma como lo están utilizando, ¿no? Entonces, si vemos a una mujer, a una hermana con pantalón ancho, y hermanos, si tal vez hasta se ve mejor santo que una hermana que tiene una abertura de acá, nosotros no deberíamos juzgarlo por ser un pantalón, ¿verdad? Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, dice, hay muchos detalles en la iglesia, entre nosotros, entre hermanos, dice, y nos estamos juzgando, y nos estamos condenando, y ni siquiera nos damos cuenta. Es que uno dice, es que el pantalón es pecado, aunque esté ancho, hermano. Sí, aunque esté ancho es pecado. Y uno, hermano, no sabe ni por qué lo está diciendo, pero piensa que el pantalón es pecado. La otra dice, vamos a suponer, el otro hermano dice, no, es que si no usas velo es pecado. Y la otra hermana dice así, no hay que usar velo, no hay que usar velo. Y empiezan a haber unas discusiones. No, es que comer puerco es pecado. No, es que... Y empiezan a haber discusiones. Y lo que estaba diciendo el apóstol dice así, no deben haber estas cosas, ¿va? En el versículo 2 dice así, vamos a leer allá Romanos, donde nos quedamos. En el versículo 2 dice así, porque uno cree que se ha de comer de todo, dice. Otro que es débil de la fe, dice, come solamente legumbres, ¿verdad? Uno dice, no hago de esto, dice, porque todo es pecado. Y solamente como esto, dice. Lo que está diciendo el Señor dice así, lo mismo que se mencionó. Hay muchos que están diciendo, es que estos animales son inmundos. No, es que esto se puede comer. Y hay uno que, hermano, tal vez se va a poner solamente a comer lechuga, porque cree que todo es pecado. Pero dice el Señor, los que ya han conocido, o los que tienen conocimiento, ellos son fuertes de la fe, ¿va? Ellos son fuertes de la fe. Si una mujer, una hermana viene con su pantalón ancho, ella es una mujer fuerte de la fe. Porque van a venir muchas hermanas y le van a apuntar, le van a decir, ¿sabes qué? Te vas a ir al infierno porque estás usando pantalón. Eso no es de Dios. Y la hermana, como ella es fuerte de la fe, ella sabe que eso no la va a llevar al infierno. Ella sabe que está vistiendo con poder, con modestia, con pudor ante Dios. Sabe que es una manera, esto de decente ante los ojos de Dios. Pero dice que los que son pobres de la fe, dice, solamente van a terminar haciendo unas cositas. Todo para ellos es malo. Amén. Es como hay unas hermanos que dicen, es que cortarse el cabello es pecado. La palabra de Dios, hermanos, también no te va a decir que arrastres tu pelo, ¿no? Sino que hay una manera, hermanos, en la que se distingue hasta dónde una mujer lo debe tener, ¿verdad? Dice, al varón es indecoroso que se deje crecer el cabello, y a la mujer cortárselo. Eso no significa que no se corte las puntas porque está maltratado su pelo, ¿no? Sino que no se lo deje, hermanos, tal vez encima de los hombros. Ya, ¿dónde acabó su velo? Amén. Y es lo que el apóstol, hermano, está tratando de decir. En el versículo 3, hermanos, dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come tampoco juzga al que come, porque Dios la ha recibido, dice. Entonces, si tu hermana, yo voy a usar este ejemplo porque es el que más ahorita vamos a estar viendo, ¿verdad? Yo veo que la hermana Matilde usa velo, amén. Ella usa velo. Yo sé que ella lo pone para Dios, ¿verdad, hermana? Usted lo pone para Dios. Ella dice, no, es que la palabra de Dios me dice que como yo cometí el pecado, no soy digna de levantar mi mirada ante Dios, por eso me cubro, ¿verdad? Con respeto ante el Señor, por temor al Señor yo me cubro.
Y la otra hermana, vamos a suponer, dice, es que yo no uso velo, porque yo tengo mi cabello. Y lo que está diciendo el apóstol dice así, ¿saben qué? Si ella no lo pone, tampoco le digas quítatelo, quítatelo, porque ella lo está haciendo para Dios. Y la que lo tiene puesto, tampoco le diga, no, tú póntelo, póntelo. Porque cada uno dice así, que lo está haciendo para el Señor. Y dice, no menosprecies a tu hermano, dice. Si él, aquí está hablando de la comida, pero ya vemos que hay varias cosas que son las que están pasando en la iglesia, como lo del velo en Corintios. Y dice así, ¿sabes por qué no lo tienes que juzgar? Porque Dios lo ha recibido, dice. Si él está aquí, dice, es porque el Señor lo ha traído. Y lo que el apóstol está tratando de decir, que nosotros no lo vayamos a alejar, que no vayamos a entristecer al hermano, que no le digamos, es que, ¿para qué te lo pones? Y nosotros nos estemos burlando, ¿verdad? Y que también cuando vayamos en otro lado digan, no, es que ustedes, ¿por qué ustedes sí lo ponen? ¿Por qué no se lo ponen, verdad? Y el apóstol Pablo es lo que está tratando de decir. En el versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Amén. Entonces está tratando de decir, Señor, ¿sabes qué? Ese que tú estás juzgando, dice, no te pertenece a ti. Ese me pertenece a mí, dice. Yo pagué el precio por él. Yo di a mi hijo, derramó toda su sangre, dice. Y el Señor te dice, ¿sabes qué? Yo te amo a ti. Yo te amo a ti y sé que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo por mí. Y él lo que no está haciendo, no lo está haciendo por mí, dice. Ambos me están sirviendo. Ambos me aman. Y lo que está tratando de decir la palabra de nuestro Dios, que Dios te dice, ¿sabes qué? Yo te amo. Pero no alejes igual a este que también, yo también di mi vida por él. ¿Saben? Es lo que está tratando de decir la palabra de nuestro Dios. El Señor nos dice, ¿acaso no crees? Dice, que yo soy poderoso para aún mantenerlo firme. Porque dice, para la gloria de Dios, dice, Él no ha caído. ¿Y saben por qué no ha caído, hermano? Porque Dios no ha querido. Entonces dice, no lo hagas caer tú. Si yo aún lo estoy sosteniendo, dice el Señor. Le cuesta trabajo leer la Biblia, le cuesta trabajo orar, ayunar, le cuesta trabajo estar presente escuchando la palabra de Dios. El Señor dice así, no lo vais a alejar. Al contrario, dice así, soporta a los débiles de la fe, dice así. El que crea que tiene más fe, o el que crea que tiene menor fe, dice así, ambos que se vayan sosteniendo, dice. La meta, hermanos, es llegar juntos, hermanos. Así como nosotros estamos así en un rebaño, que un rebaño, hay una canción que se llama, hay una palabra que dicen en la canción que se llama Grey. No sé si ustedes lo han visto, que a veces está en los seminarios, dice Grey. El Señor, este es tu Grey. El Señor, este es tu rebaño, significa Grey. Entonces lo que significa que nosotros somos un rebaño y debemos ayudarnos unos a otros, amén. En el versículo 5, hermanos, dice así: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté completamente convencido en su propia mente. Ahora el Señor nos está dando un consejo, hermano. Que si tú estás haciendo algo para el Señor, dice que tú estés convencido en tu mente. Con todo tu corazón, que tú estés convencido. Hay muchos hermanos que dicen, hermano, yo ya creo que el diezmo no está vigente, porque usted ya lo ha enseñado de esta manera y nosotros hemos creído que no. Entonces no hay pecado si tú no das tu diezmo. Amén. Pero si un hermano dice, hermano, yo sé que se tiene que dar el diezmo, y uno le dice, ¿sabes qué? Y entonces, ¿por qué no lo das? Si sabes que tienes que dar el diezmo. Entonces, lo que está tratando de decir el Señor dice así: si tú crees que tienes que hacer algo y no lo haces, es pecado. Pero si tú ya has entendido que no lo tienes que hacer y no lo haces, no es pecado. Por eso lo que el Señor está tratando de decir acá, lo que nos dice, cada uno que esté convencido plenamente en su mente, dice así, ¿verdad? Y ahorita lo va a explicar la palabra de Dios. No vayan a creer, hermano, que yo les estoy pidiendo su diezmo, no, hermano. No te pidió nada de diezmo, hermano, ¿verdad? Y, hermanos, se dice acá en el versículo 6, hermanos: el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias al Señor. Está tratando de decir lo que yo les estoy explicando, hermano. El que hace esto, lo hace para el Señor. Y el que no lo hace para el Señor. Amén. Una dice así: yo no me voy a cortar mi pelo porque es pecado. Una dice: yo me voy a cortar las puntas y no hay pecado.
Entonces lo que está diciendo el Señor, no se juzguen entre ustedes, amén. En el versículo 7, hermanos, dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues vivimos para el Señor. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como los que viven. Entonces el Señor te está aclarando bien las cosas. Te dice: este lo hace porque me ama y este no lo hace porque me ama. Y este lo hace para mí y este no lo hace para mí. Y aún si Él se muere, lo va a hacer para mí. Y si Él vive, va a vivir para mí. Entonces el Señor está diciendo: todo lo que tú hagas tiene que ser para mí. Pero que no se juzguen unos a los otros, si este lo ve diferente o este lo ve de otra manera. En el versículo 10, hermanos, dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos pareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y el Señor nos vuelve a decir: examina tu corazón, porque todo de él sale, dará cuentas. Eso, hermanos, yo lo escribí, hermano, la última. El Señor, hermanos, examina tu corazón, y todo lo que de él sale, hermanos, tú vas a tener que dar cuentas al Señor. Entonces el Señor te está diciendo: ya no juzgues a tu hermano, no lo hagas, amén. ¿De qué se trata este pasaje, hermano? Este pasaje, hermano, se trata de que Pablo está diciendo que no juzguemos cosas pequeñas, hermanos, que solamente van a acarrear contiendas entre nosotros, amén. Él quería que nosotros podamos estar en paz, hermanos. ¿Y por qué se dice esto ahorita, hermano? Porque los mismos problemas que habían antes, ahorita igual hay, hermano. Y ahorita, hermano, ¿qué pasa? Que si nosotros vamos a otra iglesia, en otra iglesia, hermano, si nosotros ya entendimos, hermano, ya le hicimos caso al Señor. Si nosotros llegamos a una iglesia donde usan velo, y la mayoría de acá no usa velo, y ahí nos dice: ¿saben qué? Está mal, lo que tú estás haciendo es pecado, o la Biblia dice, ¿verdad? Nosotros, hermanos, no tenemos que contender. Nosotros no debemos decir: no, pues tú eres pecador más, ve tu falda, mírala. No, sino que nosotros, como ya entendimos, si nosotros ya somos más fuertes de la fe, nosotros decimos: bueno, yo ya entendí, yo lo hago para el Señor, yo ya he entendido que mi velo natural es mi cabello. Yo ya entendí que usar hasta pantalón ancho como de tela, que hasta parece falda, dice, no es pecado. Ya me di cuenta que cortarme las puntas no es pecado. Hasta si uno se pusiera brillo en sus labios, hermano, hace cuenta como para que no se reseque. Y uno viene y te dice: oye, ¿sabes qué? Mira, brillan tus labios. Es pecado. No, hermano. Y nosotros, hermanos, no debemos contender, sino quedarnos callados y decir: bueno, si este hermano tal vez es débil, yo lo voy a sostener, ¿verdad? ¿Por qué lo sostengo? Para que él no se pierda. Porque esa es la voluntad de mi Señor. Amén. Había otra parte, hermano, donde el apóstol Pablo dice: si mi hermano no es pecado comer carne, dice, yo no comería carne por mi hermano, dice, con tal de que no caiga. Porque no vaya a pensar que si yo estoy comiendo la carne, él empieza a dudar y ella no sabe ni siquiera qué hacer, y él empieza a caer en pecado. Y él dice: si yo soy capaz de dejar de hacer algo por mi hermano. Amén. Por eso, hermano, yo le decía, esos son detalles, hermano. ¿Qué pasa, hermano? Si yo veo que mi hermana ya llega con una minifalda, la palabra de Dios ya no aplica, hermano. Porque sabemos que esto, hermano, ya es algo que uno que puede empezar a hacer, caer al hombre, ¿verdad? Dice que el que hace caer al hombre, ella cae, ella peca, y el que cayó igual peca, hermano. Entonces yo me acercaría con la hermana y le dije: ¿sabes qué, hermana? Te voy a juzgar con un justo juicio. ¿Un justo juicio que es? Con discernimiento, distinguir qué está bien y qué está mal. Le digo: ¿sabes qué? Ya no uses esa falda, hermana, por favor. Ya no la uses, no está bien, es pecado que tú la estés usando, ¿ven? Pero son cosas, hermanos, que es lo que atrae al pecado. Pero las cosas sencillas que está explicando el apóstol, dice, es mejor que ni contengamos, hermano. Ya vamos a terminar, hermanos, vamos a leer desde el versículo 12 y dice así: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo o ocasión de caer a mi hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas el que piensa que algo le es inmundo, para él lo es. Entonces, ¿qué te dice el Señor? Que si tú piensas que eso es pecado, dice, para ti lo es.
Es lo que yo le decía, si alguien piensa que tiene que dar el diezmo y no lo hace, dice así, tú estás pecando porque sabes que lo tienes que hacer y no lo haces. Y el hermano que sabe que no lo tiene que hacer y no lo hace, para él no es pecado, porque su mente sabe que no se hace. Entonces dice, cada uno dice, en su mente sabe, dice, qué es lo que tiene que hacer. Ella en el versículo 14 lo dice, mas el que piensa que para algo es inmundo es pecado, para él lo es. En el versículo 15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor. Ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien murió Cristo. Sea la comida, sea el velo, sea el diezmo, tú, hermano, sea lo que sea, hermano, que sea algo que no haga que nos mande al infierno. Dice, no hagas caer al hermano, no le pongas tropiezo, no hagas que el hermano se enfade, ¿verdad? Hazlo tú y deja a tu hermano hacer aquello, amén. En el versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a los otros con los que come, dice. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que proviene de la fe, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces lo que yo le decía, si tú sabes que tienes que hacer algo y no lo haces, tú estás pecando. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios así, porque él está dudando. Él no está convencido plenamente de qué es lo que se tiene que hacer. Si yo, hermano, yo digo, ¿saben qué? El diezmo no está vigente. La Biblia lo enseña, la Biblia lo enseña. Viene, hermano, otro hermano dice, hermano, yo sé que el diezmo se tiene que dar. Yo solamente le diría, hermana, ¿por qué tú no lo das? Estás pecando. Porque en tu mente tú sabes que lo tienes que hacer y no lo haces. Por eso el Señor dice así, cada uno esté convencido plenamente en su mente. Que no dude. Porque dudando, dice, está pecando, dice. Porque dice, lo que no proviene de la fe o creer, dice, es pecado. Hermano, otra vez más yo les digo, yo no estoy pidiendo nada de diezmo, hermano. Es más, hermanos, yo digo que es bueno dar a veces algo a Dios, hermano. No a mí, hermanos, así ofrendarle, dale a tu vecino, a alguien si necesita algo, hermano. Aquí, hermano, todavía hasta el momento, hermanos, no es una iglesia, hermanos, no estamos pidiendo ofrenda, hermano, porque no se necesita para la corriente, ni para la mesa, ni para las sillas, hermano, amén. No habría por qué pedirlo, hermano. Pero yo digo así, si tú quieres darle algo a Dios, dáselo. Allá en tu casa, a tu vecino, a tu amigo, ayúdalo en lo que tú puedas, amén. Si tú piensas que tienes que dar el diezmo, no me lo traes a mí ni a nadie, hermano. El diezmo, hermanos, ¿para qué era antes? Para las viudas, para los huérfanos, para sostener la iglesia. No era un suelo que tenía un pastor, porque no había un suelo para un pastor, amén. Hermanos, esto de, ya para terminar, hermanos, vamos a leer allá donde está Romanos capítulo 15, versículo 1 al 6, y ahí terminamos, hermanos, amén. Hoy sí leímos mucha Biblia. El que no leyó Biblia en su casa, hermanos, hoy sí leyó, hermanos. Desde versículo 1 al versículo 6, hermanos, dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que los vituperiaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando termina acá, hermanos, el apóstol Pablo deja en claro lo que él tenía, hermanos, lo que quería que nosotros tengamos en nuestra mente. ¿Para qué es todo esto, hermanos? ¿Para qué fue toda esta enseñanza? Para que de último, hermanos, unánimes, dice así, como si fuéramos uno solo.
le demos la gloria, la alabanza a quién? Al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, espero que esto se haya entendido, hermanos. Yo sé, hermanos, que a veces la palabra de Dios a veces resulta un poco difícil de creer, porque toda la vida nos han enseñado de una manera, hermano, amén. Pero cuando vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña de esta forma, hermanos, no la dudemos, hermanos. Así, hermanos, en lo que respecta, hermanos, entre cositas así que hermanos no edifican, no nos hagamos caer a nosotros mismos, amén. Ya si es otra cosa, hermanos, que diga es que la hermana está mintiendo, la hermana está creando un chisme, hermano, ahí sí, vamos a hablar con la hermana, amén. Pero si son cositas, hermanos, que no nos llevan ni al infierno y no hacen caer a nadie, hermanos, por el amor de Dios, es mejor estar unánimes, amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a elevar una oración. Vamos a darle gracias al Señor porque Él nos habló como un papá a sus hijos, diciendo, ¿sabes qué, hijo? Creo que estás haciendo esto, o tal vez el día de mañana lo vas a hacer.